a las 6 de la tarde, pero no sabemos qué va a pasar. Para analizar este tema estamos con el doctor Eduardo Roy Gates, abogado penalista. Doctor Roy Gates, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Cómo está? Bueno, en principio preguntarle si esto es usual, es decir, un juez se retrasa unas horas y dice, no, lo suspendo, todavía no estoy listo. Claro, en realidad yo creo que el juez tiene que dotar de legitimidad su resolución no solo en cuanto al fondo, sino en cuanto a la forma. Y esta postergación va a generar muchas suspicacias para ambos lados, ¿no? Porque algunos podrán pensar que el juez está recibiendo presiones del Ejecutivo, otros podrán pensar que está recibiendo presiones de la Fiscalía. Entonces no es saludable esta prórroga, sobre todo porque el juez ha sido el que ha fijado la fecha, ¿no? No sabemos a ciencia cierta qué es lo que puede haber ocurrido, pero sin duda alguna esto va a afectar la legitimidad de la resolución. Y aparte hay que tener en cuenta lo siguiente. El alcalde Medina y Jennifer Paredes fueron detenidos el 9 y el 10 de este mes respectivamente, con lo cual su detención preliminar habría vencido el 19 y el 20. Es cierto que cuando vence la detención preliminar y la Fiscalía solicita la prisión preventiva, las personas quedan privadas de su libertad, quedan detenidas. Eso es cierto. Hasta un máximo de 48 horas, que es el momento en donde se tiene que iniciar la diligencia, la audiencia de la prisión preventiva. Pero igual estimo yo que es muy probable que se dicte la prisión preventiva, porque si no, ¿cómo se justificaría también estos días? Estamos 28 ya, y han pasado 8 días desde que tuvo que haber salido Jennifer Paredes. Entonces, va a haber un cuestionamiento a la legitimidad de esa detención en caso se le otorgue la libertad. Yo creo que es muy probable que el juez dicte una prisión preventiva, probablemente no por los 36 meses que ha solicitado el Ministerio Público, probablemente por un tiempo menor, pero en el caso específico de Jennifer Paredes, el Ministerio Público ha acreditado la falta de arraigo, es decir, ha acreditado que existe un peligro de fuga, lo cual no ha sido contradicho de una manera técnica, digamos, por parte de la defensa, ¿no? Claro, pero para ir justamente a ese escenario, ¿qué puede haber pasado acá? No sé si en su experiencia como abogado, defensor, ha ocurrido o le ha ocurrido esto, que un juez vaya y suspenda la audiencia porque no está listo. No, cuando el juez fija la fecha, normalmente dicta la resolución. No sabemos qué es lo que puede haber ocurrido acá. No es algo usual que el juez postergue una fecha, sobre todo en una lectura de resolución sobre un auto que va a decidir sobre la libertad de una persona. No estamos hablando de un embargo, de una incautación, estamos hablando de la libertad de las personas. Entonces, si el juez fija la fecha, tiene que leer la resolución. Él es el que ha escuchado la audiencia. Claro. Él sabe qué cantidad de elementos de convicción han sido presentados por el Ministerio Público y cuáles son los elementos de convicción de descargo que presenta la defensa. Él ahí calcula más o menos cuánto le va a demorar a analizar. Aparte que estas audiencias son orales. El juez ya escuchó todo, ¿no? De ahí tiene que sentarse a analizar los documentos, pero él ya sabe qué es lo que existe en este incidente. Entonces es muy raro lo que acaba de ocurrir, ¿no? En principio se dijo a las 6 de la tarde, han pasado 2 horas más. Además, y se acaba de suspender. Ese punto no sé si es importante, ¿no? Porque si yo me doy cuenta que necesito más tiempo para un análisis quizá más reflexivo, porque pongámonos en su lugar, voy a decidir sobre la libertad de una persona o de dos personas y valgan verdades, nada menos que de alguien muy cercano al presidente de la República en funciones, pudo haber salido a las 6 de la tarde y decir, señores, vamos a tener que reprogramar la audiencia porque necesito más tiempo, pero ¿esperar 2 horas y 20? Ni siquiera a las 6 de la tarde. Si la iba a prorrogar ha tenido que anunciarlo antes de las 6 de la tarde, porque aquí hay una expectativa de la población en general y obviamente de las 2 personas que se encuentran detenidas y de su defensa, que el juez en realidad no está dando un mensaje claro, ¿no? O sea, esto acá deja muchas dudas, va a abrir muchas suspicacias y creo que no es saludable. Me parece que el juez aquí ha cometido un error, ¿no? Lamentablemente hay que decirlo así, en no haber calculado bien el tiempo que necesitaba. Si es que realmente esa es la razón por la cual se ha postergado, que es lo que ha mencionado, ¿no? Perfecto, doctor.